Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, el cambio. El cambio está en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, en nuestras familias, en el país, en el sistema solar. Pero para eso, hoy me traje una amiga que es experta en todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio, Raquel Zambrano. Gracias. Comenzamos. Bienvenida, Raquel. Qué mejor que tú que hablarnos del cambio. Trabajamos juntas en muchos proyectos y muchísima gente piensa que hacer un cambio es comprar cosas nuevas, pero que cuando las compras es lo único que tienen que hacer y ponerlas ahí. Y esto nos está pasando con las plataformas, con las tecnologías, con los servicios, con todas esas áreas críticas. Y definitivamente, si no hay una gestión de cambio, pues no lo estamos haciendo. ¿Cómo ves el proceso de cambio? Cuéntanos un poco sobre el cambio. Bueno, lo primero, darles las gracias por estar hoy contigo. Es una maravilla poder tú y yo conversar un tema que nos atañe día a día. Pero además de eso, yo pienso que si el ser humano no cambiara, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde crees tú que estaríamos si no cambiáramos? En el Paleolítico, hasta ellos cambiaron. Empezando por allí. Entonces, el cambio en la humanidad siempre ha sido progreso. Pero para nosotros los seres humanos, cambiar significa miedo, significa incertidumbre, significa salir de la zona de confort. Resistencia. Resistencia. ¿Por qué resiste la gente al cambio? ¿Qué piensas tú? Bueno, pareciera que es humano, o sea, que es algo que está en nuestro ADN. Bueno, fíjate que los neurólogos dicen, que yo no soy neuróloga, por favor, disculpen, los neurólogos dicen que nosotros como seres humanos en nuestro cerebro tenemos allí todos nuestros hábitos alojados, ¿verdad? Es como el hardware, hablando en tu idioma. Nuestro cerebro es como el hardware. Y ya nuestro cerebro, como tú te entras en rutinas, se convierten en hábitos que hacen, ¿verdad? Para que tú cambies cuesta mucho, porque el cerebro se vuelve como perezoso, digo yo, ¿no? Como que ya yo estoy habituado, estoy en eso de piloto automático. Entonces, si yo no le meto mi mentalidad, ¿verdad? Mi conciencia, que es el software, y sigo en piloto automático, decididamente no voy a cambiar. Y eso es lo que pasa, que muchas veces estamos en piloto automático constantemente porque tenemos hábitos y resulta que salir de esa zona de confort nos cuesta mucho. ¿Y por qué te volviste experta en cambio? Bueno, mira, tú sabes, como todo en la vida, todo llega en su momento, ¿no? Yo te puedo decir que haciendo un análisis de mi vida, yo nací en una familia en un campo petrolero. Y a mi papá, que trabajaba en Shell, lo cambiaban prácticamente todos los años de lugar. Y cuando yo empiezo a ver mi vida, mi historia, porque nadie llega aquí por coincidencia, ¿no? Sino que es así. Resulta que yo cambiaba de colegio todos los años, de amigos todos los años. Y cuando sigo viendo mi vida, siempre ha sido un cambio. ¿Dónde me empecé yo a enamorar del cambio? Cuando un profesional, un señor que yo admiro mucho, yo estuve en la época del cambio de CanTV, cuando se privatizó, y este señor me dio a mí por primera vez una tarea que yo nunca me imaginé que yo la podía manejar, que fue la implementación de un sistema de gestión humana, por cierto, para aquella época donde CanTV tenía más de 15,000 empleados. Wow. Y yo no sabía ni manejar un mouse en esa época. Entonces eso ya me hizo cambiar a mí. Ya eso fue como un reto, como un desafío, del cual aprendí muchísimo y del cual me di cuenta que las tecnologías han evolucionado de tal manera que hoy en día la tecnología no es como yo la adapte a mí, es que yo me tengo que adaptar a la tecnología. Y es así, y ahora el cambio, y ha estado durante toda la humanidad, es como cuando yo digo en mis charlas, oye, vamos a ver un ratico el futuro de qué pasa, qué es el futuro. El futuro está en tiempo real
Y cada cosa que está pasando en nuestro entorno está afectando ese futuro, que no era lo que pasaba antes. Antes en esa época tú hacías tu planificación, trabajabas y demás, pero hoy día el hecho de que no llueva afecta a las organizaciones, al mundo, al país, a todo. Y tú dices, oye, ese cambio nunca lo contemplamos. Entonces, cada vez más gestionar, accionar ese cambio, pues es importante. Y ahí, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo entras en una organización, en un proyecto para poder tocar todas las aristas? Bueno, fíjate, tú has tocado un tema muy importante, que es la velocidad del cambio. Hace tiempo atrás, cuando no teníamos estas tecnologías que tenemos ahora, ¿verdad? En este mundo digital, que está pasando algo en Ucrania y sabemos inmediatamente lo que pasa, y eso en todos los planos de la vida. Entonces la velocidad del cambio se hace exponencial, cada vez es mayor. Antes la moda cambiaba, no sé, cada verano, cada otoño. Ahora no, ahora eso es constante. Entonces, y la moda del maquillaje cambia distinto a la de la ropa, ni hablemos, exacto, ni hablemos de los cambios tecnológicos y que el ser humano no va a la velocidad del cambio. No vamos. ¿Pero por qué no vamos? Porque nuestra mente no está entrenada para eso. Sí. Y una de las cosas que siempre cuando yo entro en las organizaciones tenemos que ver que el cambio está en dos planos. El plano organizacional, que es el entorno, ¿verdad? Y por el otro lado, el plano individual, la persona. Entonces, cuando se trabaja gestión de cambio, y más hoy en día, porque hoy en día el cambio que nos está arropando es un cambio que nos está llevando a cambiar mentalidades. Antes, las tecnologías eran más temas de hábitos, de habilidades. Ahora no. Ahora cuando a ti te hablan de inteligencia artificial, cuando te dicen data, ¿verdad? Que tienes que trabajar tomando decisiones con datos. Cuando te dicen ahora que la agilidad forma parte del día a día y que la innovación debe ser algo casi espontáneo, te están diciendo, ahora ya no basta con que sepas manejar un PowerPoint o un SAP. Sí. Ahora tienes que saber cómo usar esa tecnología, cómo aprovecharla al máximo para el bien tuyo y el bien de la organización. Sí, entonces la mentalidad es el reto en este momento. En estos días, en las charlas hablábamos de que ya los líderes incluso no deben ser tecnológicos ni digitales, deben ser antropólogos, ¿no? Porque dentro de ese proceso humano, que es el factor crítico, porque vamos a estar claros, la tecnología va a seguir cambiando. Así es. Las empresas tienen que cambiar su sistema, su tecnología, su estructura organizativa. Pero lo que es importante aquí, y siempre es lo más crítico, es el factor humano. Total. Ahora, ¿tú eres psicóloga? No. ¿Antropóloga? No. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy egresada de la Universidad Católica Andrés Bello de Relaciones Industriales, que lógicamente es una profesión que yo digo que te enseña muchísimas temas, ¿no? Es una base importante. Es una base te volviste psicóloga, antropóloga. Bueno, yo creo que hoy en día, por tanto que he aprendido en mi camino de 30 años de carrera, puedo decir que tengo mucho de psicología hoy en día, ¿verdad? Tengo mucho de entender la tecnología también, claro, porque yo como gestora del cambio tengo que entender las tecnologías y su impacto en la gente, en sus hábitos, en las organizaciones. Yo tengo que interpretar eso y no solamente entender su impacto, sino cómo se implementa. Porque si tú te quedas nada más del lado individual, lógicamente, ¿cómo le vas a decir tú a esa persona cómo te va a impactar a ti el que te cambie el proceso de negocio? ¿Cómo te cambia a ti el hábito que tienes de que tienes miles de hojas de Excel ahorita y te van a cambiar por una tecnología que va a sustituir todo eso? O por un bot. O por un bot, exacto. O sea, entonces es terrible, la gente está ahora más que nunca resistente al cambio. Pero hay una realidad, el cambio viene, está. Y algo que estás comentando ahorita que es interesante sobre la gente. ¿De qué lado cuando entras a la organización está? ¿De los dueños? ¿De los de niveles de abajo? O sea, ¿cómo manejas eso? Porque realmente el que te contrata, que por fin entiende que necesita gestionar el cambio, porque muchas organizaciones dicen, no, yo voy a comprar SAP, un sistema nuevo, lo voy a montar yo solito, tú me vas a enseñar a usarlo.
pero sin gestión de cambio eso no va a funcionar. Los usuarios van a cambiar sus funciones. Ahora, ¿tú de qué lado vas a estar? ¿Del proveedor, del dueño que te contrató, la gente que te contrató, de las personas de abajo que están todas atacadas? Bueno, fíjate, lo primero es que el rol del gestor del cambio debe ser un habilitador. Debe ser una persona que crea puentes entre todos esos grupos de interés. Primero. Claro. Yo nunca estoy del lado de nadie. Yo estoy del lado del que realmente lo que estoy instalando sirva para el ser humano y la organización que se está montando. Estás del lado de nadie y de todos. Y de todos. Es así. Es así. ¿Por qué? Y fíjate que esta es una pregunta bien... Y eres conciliadora ahí, además. Total. Yo creo que un gestor del cambio lo primero que tiene es que crear puentes, alinear. Parece mentira. Cuando tú me dices por dónde entro, mira, yo siempre comienzo por las cabezas de arriba. Claro, porque esos son los más duros de cambiar. No solamente que son los más duros, sino que muchas veces partimos del hecho que esos señores como están arriba, ellos saben hacer todo perfecto. Sí. Nunca los entrenamos, nunca los preparamos. Sí, los entrenamos para otras cosas. Para otras cosas. Pero cuando tú les hablas a ellos de gestión de cambio, ¿sabes lo que piensan? Vamos a regalar gorras. Vamos a regalar una taza con el nombre. Vamos como digo yo, vamos a bailar, tú sabes, al son de alguna música, en una dinámica. Eso no es cambio. Pero hay esa educación. Hay que hacerlo. Yo no digo que lo lúdico no sea importante. Sí. Pero la gente más que eso, ¿verdad? Es la realidad cuando vuelve a su puesto de trabajo. Esa es la realidad. Si es que tiene puesto de trabajo después del cambio. Exacto. Y ese es el miedo más grande que da, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Pero lógicamente, ¿por qué tienes miedo? Porque no hay quien esté gestionando el cambio para enseñarte nuevas habilidades, nuevas formas de utilizar la tecnología, entender el por qué y para qué estás instalando, de qué manera las ventajas y beneficios que te va a traer. Claro. Y tanto es así, Magdalena, que una de las cosas que he visto yo cada vez que entro a las organizaciones es que las organizaciones tienen un cementerio de tecnología. Yo la llamo así, porque hay mucha tecnología que se ha instalado por muchos años que o no está siendo utilizada o no la utilizan adecuadamente. Sí. ¿Y eso por qué? La pregunta. ¿Porque la tecnología no sirve? No. Es porque yo no apliqué gestión de cambio. Posiblemente. Es porque yo no ayudé a mi gente a entender el para qué, el cómo, el por qué tengo yo que adoptar esta tecnología, ¿no? Perfecto. Fíjate, este es un tema del que podemos hablar horas, pero así es. Vamos a ir cerrando sobre este proceso. Yo resumiría un poco todo esto en que el cambio va a seguir. No, sí. Un cambio sin gestión no va a ser efectivo. Porque si no hay una gestión, si no hay una estrategia, si no hay un enfoque sobre por qué aplicar el cambio y luego cómo lograrlo, también va a haber una crisis importante. Así es. ¿Cómo resumirías en una frase el cierre de este cast? Mira, yo diría que hay que atreverse, hay que renovarse. Tenemos que entender que el ser humano evoluciona si podemos ser capaces de renovarnos. Y cambio es aprendizaje y aprendizaje es renovarse. Así cerraría yo este casting. Excelente. Pues sí. Y la buena noticia es que yo, por ejemplo, y toda mi gente lo sabe, yo soy una agente de cambio natural. O sea, yo creo que nací con un chip de cambio, además de todos los cambios alrededor. Pero creo en que el cambio sin la gestión, el cambio sin colocar en el centro a esos humanos que son parte del cambio, porque las cosas no cambian sin que ese humano lo acepte, se involucre y se maneje. Muchísimas gracias, Raquel. Fue excelente esta conversación. Ahora recuerden darle like, suscribirse y compartir.